Muy buenos días. Es un gusto acompañarles esta mañana para iniciar. Tenemos dos anuncios de oportunidades para las empresas, para lo cual iniciaremos con la compañera Angie López, que nos va a hablar sobre el tema de ruta digital. Muy buenos días, gracias por el espacio, un gusto poder saludarles y comentarles que el Ministerio de Economía, desde la Dirección de Innovación y Competitividad, continuamos trabajando en la identificación de herramientas que pueden ayudar a mejorar la competitividad empresarial. En este sentido, estamos sociabilizando la herramienta de ruta digital con empresas o instituciones que trabajan con el sector empresarial. El objetivo de la herramienta es que la empresa pueda conocer el grado de madurez digital que tiene su negocio actualmente, ¿verdad? Y cómo desde la identificación de puntos de mejora puede fortalecer e incentivar la innovación productiva y también poder incrementar la competitividad de la empresa. Es una herramienta sencilla y gratuita, brinda recomendaciones que podrá seguir para lograr la madurez digital que desea la empresa y evalúa 6 dimensiones, como la parte de tecnologías y habilidades digitales, la parte de comunicaciones y canales de venta, como el e-commerce, redes sociales, presencia en línea, organización y personas, estrategia y transformación digital, datos y analítica y la parte de procesos. Además, las empresas tienen la oportunidad de realizar las evaluaciones del diagnóstico cada 3 meses para monitorear constantemente su progreso y así ajustar sus estrategias según sea necesario. Eh, a la vez podrán tener acceso a la oferta de recursos disponibles como capacitaciones en temas de transformación digital, herramientas o programas, entre otros, que desde el Ministerio de Economía o estamos ejecutando o a través de articulaciones con aliados estratégicos. Así que esa es la invitación, que puedan utilizar la herramienta, pueden escanear el código QR que estamos presentando en pantalla o visitar el enlace de rutadigital.economia.gov.sb y si tienen alguna consulta, también pueden ver los contactos. Con mucho gusto estamos a la orden. Gracias por el espacio. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Siguiente aviso. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas o proyectos, les hace una atenta invitación de registrarse en el siguiente enlace que les vamos a compartir, con el cual requerimos pues que ustedes lo puedan utilizar vaciando información para posteriormente poderlo incorporar a los apoyos actuales o apoyos a nuevas iniciativas que la Dirección de Innovación y Competitividad ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartirnos su información, la cual es confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Defensoría del Consumidor les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por su participación e interés en el presente webinar titulado Marco Normativo de Protección al Consumidor en relación al etiquetado general y nutricional de alimentos, el cual lleva como objetivo divulgar los requisitos legales y técnicos del marco de protección al consumidor en relación al etiquetado general y nutricional de alimentos de los proveedores de bienes y servicios. Este webinar número 6 es uno de las 8 formaciones en línea que se han preparado dentro del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Defensoría del Consumidor. Apreciados los participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia,
Hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradecemos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación del licenciado José Emiliano Arévalo. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Actualmente se desempeña como el jefe de seguridad y calidad de la Defensoría del Consumidor con estudios especializados en derechos de consumidores en Argentina y defensa del consumidor de Mercosur por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Tiene una interrelación entre obstáculos técnicos de comercio del OTC y medidas sanitarias y fitosanitarias de la MSF, así como aspectos jurídicos de reglamento técnico regionales del CIECA, entre otros. Cedo la palabra al licenciado José Emiliano Arévalo. Adelante, licenciado. Muchas gracias, muy amable por esa presentación. Es un placer para mí poder estar con ustedes, justamente para la Defensoría del Consumidor y en mi carácter personal. Quiero agradecer mucho al Ministerio de Economía por este amable espacio que nos conceden para tocar un tema muy importante, que es el tema del etiquetado general y nutricional de los alimentos. Así que yo también, sin mayor preámbulos, quiero dar inicio a la presentación. Me avisan si la miran en su pantalla. Este, y Confirmado, licenciado, confirmado. bueno, muchas gracias entonces. Em, Como les mencionaba, la Defensoría del Consumidor tiene dentro de su quehacer varias competencias. Yo creo que en estos espacios se han abordado una serie de temas muy importantes. Si alguno estuvo presente, recordará que la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, tiene mucho que ver en materia de comercio electrónico, en tema de contratación, y creo que dentro de poco también va a haber, hay una charla muy importante sobre cómo interponer denuncias o el tema relacionados con las denuncias. Pero creo también que es importante este tema que muchas veces no está en el común denominador, pero la Defensoría del Consumidor, en tanto defiende los derechos de las personas consumidoras, pues está muy encargada sobre esto. El primer punto a abordar en la presentación es sobre la Ley de Protección al Consumidor. Todo lo que da a la Defensoría para que actúe en cualquier tema es con base a la Ley de Protección al Consumidor. En ese sentido, la ley tiene un objetivo bien claro, que es proteger los derechos de las personas consumidoras, pero no a cualquier precio, ¿verdad? Sino que ahí dice que en relación con los proveedores, en sus relaciones con los proveedores. Significa, por tanto, que la Defensoría del Consumidor debe de ceñirse, como bien todos sabemos, con el principio de legalidad, que es la boca de la ley, y por otra parte también debe de velar porque los derechos de las personas consumidoras se estén vigentes en El Salvador. Es así, como ya mencionamos, esta idea fundamental, que es que la Defensoría no puede realizar nada, ¿verdad? Sin que esté demarcado en su ley, lo que nos llevaría a decir esto mismo en el sentido contrario. La Defensoría no puede, solo puede hacer lo que estrictamente le demarca la ley. Y para eso, el artículo 58 es que contiene todo lo que la Defensoría puede hacer. Ahí hay que relacionar también otras leyes especiales que le dan competencias especiales a la Defensoría, como es la ley de tarjeta de crédito, la ley del historial crediticio, la ley contra la usura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en línea de principio y para el tema del etiquetado, lo que nos concierne ahorita evaluar es el tema de las competencias. En ese sentido, ustedes pueden ver en pantalla que la Defensoría tiene una serie de competencias variopintas, es decir, por ejemplo, velar
por los derechos e intereses de las personas consumidoras, realizar inspecciones, organizar, recopilar y divulgar información, eso es bien importante. Incluso desde la pandemia tenemos unas lecciones aprendidas con respecto a la fijación y modificación de precios máximos en el mercado, siempre y caso sea durante una emergencia nacional, una calamidad pública o un desastre, ¿no? Y para eso lo tiene que fijar la asamblea. Pero de todas estas competencias, lo importante es esa competencia que dice que la Defensoría es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas obligatorias y ahí menciona, entre tantos temas, el etiquetado. En ese sentido, la Defensoría del Consumidor es quien vigila el mercado con respecto al etiquetado general y nutricional y también el contenido neto, que dentro de poco también vamos a tocar ese tema. Pero lo importante acá es que lo que les quiero dejar es la idea de que la Defensoría del Consumidor tiene sí o sí que velar porque en el mercado nacional se cumplan, como dice la ley, las normas obligatorias del etiquetado. ¿Y cuáles son esas normas? Pues existen, dependiendo de cuánto producto o de qué producto estemos hablando, existe diferentes normas que se encargan de realizar este tema. Por ejemplo, tenemos los reglamentos técnicos centroamericanos, tenemos todavía las NSO, que son las normas salvadoreñas obligatorias. ¿Qué es esto? Pues, así, a grosso modo, de manera rápida voy a explicar qué es la reglamentación técnica o normas técnicas. Las normas técnicas es un documento que se realiza entre partes interesadas que regulan un producto determinado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rapidito. Muchos se recordarán que hace tiempo los vehículos a motor les estaban cambiando la forma del combustible o la forma en cómo se alimentan a través del combustible. Y se estaba poniendo muy de moda utilizar el gas propano en vez de la gasolina, ¿verdad? Entonces se creó un nuevo producto en el mercado, sin embargo eso tenía un riesgo, tenía unas reglas y entonces si por ejemplo el gobierno de El Salvador hubiese querido en ese momento regular la producción, la comercialización y distribución de automóviles modificados con gas propano, pues entonces hubiera hecho un reglamento técnico en donde dejara los lineamientos por los cuales ese producto surgiera al mercado. Así, si yo, por ejemplo, quiero saber o producir, comercializar o distribuir productos lácteos, existe una gama de reglamentos técnicos, tanto reglamentos técnicos centroamericanos como normas salvadoreñas obligatorias, que contienen estándares que me dicen cómo debe de ir, cómo debe de elaborarse, cómo debe de comercializarse ese producto. Pero lo más importante, y es aquí donde nosotros empezamos a hablar ya de los reglamentos generales, que es el primero que yo quiero tocar, que es el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General, eh, ustedes van a encontrar que existen diferentes reglamentos que regulan los alimentos en diferentes tipos. Pero hay uno que contiene a grandes rasgos los elementos del etiquetado general, que es uno de los temas que nosotros tenemos mencionado. Y ese es el Reglamento Técnico Centroamericano 6701-07-2010, que se llama Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados. Este reglamento tiene una guía para la interpretación de ese reglamento. Existe un documento que sirve como manera de interpretarlo, pero ahorita nos vamos a centrar solo en el reglamento técnico centroamericano y su texto. ¿Cuál es el objeto de este reglamento técnico? Pues el texto lo menciona, es que va a establecer los requisitos que debe cumplir el etiquetado de alimentos preenvasados para consumo humano. Y aquí quiero llamar su atención en el primer concepto que es importante que tengamos en cuenta. Este reglamento, las reglas y lo que verifica la Defensoría del Consumidor, que esté a disposición de los consumidores de manera correcta de este reglamento, es los requisitos que están mencionados allí, pero sobre los alimentos previamente envasados.
Entonces aquí debemos de entender el primer concepto, que es un alimento previamente envasado. El reglamento lo define. Un alimento previamente envasado es todo aquel alimento que está en un empaque, sea primario o secundario, que se haya empaquetado sin presencia del consumidor. Y ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. Por ejemplo, un ejemplo claro de un alimento preenvasado es lo que tenemos en los supermercados, en donde no está el consumidor presente en el momento de que se elaboró la etiqueta, de que se le habló, desde que se dijo, ¿no? Qué producto quería, no está presente y por lo tanto esto se va a entender como alimento preenvasado. Todo lo que no es alimento preenvasado, todo aquello que está excluido del concepto de preenvasado, no le aplica este reglamento y por lo tanto no se le aplican estas reglas. El campo de aplicación lo menciona, dice, el reglamento se aplica al etiquetado de todos los alimentos preenvasados que ofrecen como tales al consumidor o para fines de hostelería y que se comercialicen en el territorio centroamericano. Significa esto que quedan excluidas, dice el reglamento, de su ámbito de aplicación las bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas y los alimentos que se empacan en el momento en que es pedido, solicitado o adquirido. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el pollo fresco, usted va, llega al supermercado y usted compra pechugas de pollo fresco, ¿no? Y ahí usted las mira, las analiza, se la pesan y se le entregan, ¿verdad? Entonces se entiende que es un producto fresco, es un producto que usted ya lo vio y por lo tanto no es preenvasado. Y las bebidas alcohólicas que tienen pues su propia regulación del Ministerio de Salud, existe una ley especial. Entonces, existe también un reglamento técnico centroamericano que habla sobre estas bebidas alcohólicas fermentadas y es exclusivamente competencia del Ministerio de Salud realizar esa regulación. Entonces, el reglamento a grandes rasgos, este es el esquema de los requisitos que pide el reglamento de etiquetado general. Ustedes lo pueden ver. Esto es lo que yo me gustaría que pues nos quedáramos el día de hoy. Si logramos quedarnos con esto, para mí sería un objetivo fundamental. Eh, por ejemplo, el nombre del alimento, la lista de ingredientes, el contenido neto, el registro sanitario, cómo debe de marcarse la fecha de vencimiento, la identificación plena del lote, el país de origen, el nombre y dirección del fabricante, del distribuidor, del empacador, de todos los que están involucrados en la cadena de elaboración del producto, pues tiene que aparecer el nombre, ya lo vamos a ver. Las instrucciones de uso, pues si un alimento es necesario que tenga instrucciones de uso, es importante que estén ahí. Y el idioma y otras cuestiones cuantitativas que se van a ver más adelante. Sobre el nombre del alimento, ¿qué podemos decir? Sobre el nombre del alimento, el reglamento dice que debe de ser específico y no genérico. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, mermelada de fresa. Siempre el nombre, para poderlo cumplir, lo que debe de transmitirle es exactamente al consumidor qué es lo que está adquiriendo. Y es importante recordar que lo vamos a ver en el etiquetado nutricional. Hay principios fundamentales que deben de respetarse en la reglamentación técnica y uno es no llamar engaño o a confusión al consumidor. A veces hay productos que uno los lee por ejemplo, ustedes van, hagan la prueba en el supermercado. Nosotros hemos presentado algunas denuncias donde existían unos quesos que no decían que eran queso, ni siquiera decían que era queso tipo americano, ¿no? Usted llegaba y decía, el producto decía rebanadas de sándwich, decía. Y uno se quedaba, cuando uno agarraba el producto, son rebanadas de sándwich, ¿a qué se refiere? ¿Me van a vender sándwich en rebanadas? ¿O qué estoy adquiriendo? Cuando uno miraba el producto, uno miraba que era un queso tipo americano en lascas.
Entonces, cuando el reglamento dice que el nombre debe ser específico, a eso se refiere. No debe de llamar a confusión al consumidor. Es por tanto que debe de declarar junto a todos los demás toda la información que debe de eh, dar a entender a los consumidores. Por ejemplo, el reglamento dice que junto al nombre o muy cerca del mismo deben de aparecer las frases, palabras necesarias que eviten o que induzcan a engaño al consumidor. De la misma forma, debe identificarse con claridad el alimento. Todo momento tengo que saber yo qué estoy comprando. Otro de los requisitos del etiquetado general es la lista de ingredientes. La lista de ingredientes debe de aparecer en la etiqueta. El consumidor debe de saber no solo qué está comprando cuando aparece el nombre, sino también saber qué contiene el producto preenvasado, el alimento preenvasado que está adquiriendo. Y el reglamento dice que salvo que se trate de un alimento de un único ingrediente, por ejemplo, si estamos vendiendo camarones congelados, obviamente no hay otro ingrediente más que el camarón congelado. Entonces, salvo que no sea un alimento que se trate de un único ingrediente, debe de figurar siempre en la etiqueta una lista de los ingredientes que componen el alimento. Esta lista de ingredientes debe de ir encabezada o precedida por el título ingredientes. Y en todo caso deben de enumerarse todos los ingredientes de manera decreciente. O sea, yo soy productor. Yo voy a vender un alimento que tiene varios ingredientes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a ordenar? Bueno, primero, como dice el reglamento, voy a poner, como dice el ejemplo, ingredientes o este producto contiene los siguientes ingredientes. Con que lleve la palabra ingredientes ya estamos cumpliendo con el producto, pero también tiene que ser de manera decreciente. ¿Qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, el cacao, como menciona ahí el ejemplo, o el azúcar es el ingrediente más presente, el de mayor presencia en mi alimento, ese es el que debe de ir primero. Y debe ir declarado con, si es posible, a través de su peso, ¿verdad? Eh, entonces, en el momento de la fabricación, estos ingredientes que aparecen con mayor presencia en el alimento son los que deben de ponerse, deben de numerarse de forma de que el de mayor presencia sea el que vaya primero. Dentro de la lista de ingredientes, el reglamento menciona algo bien interesante. El reglamento dice que si los siguientes productos, los siguientes ingredientes o alimentos se encuentran presentes en el producto final, aunque sea de manera también el reglamento dice que estos productos que ustedes miran en pantalla, estos ingredientes que ustedes miran en pantalla, son considerados ingredientes que causan hipersensibilidad. ¿Qué significa esto? Que causan alergia en algunas personas. Por lo tanto, y son los que ustedes miran en pantalla, por ejemplo, los cereales que contienen gluten, trigo, centeno, avena, etcétera, etcétera, los crustáceos, los huevos o productos de los huevos, el pescado, el maní, la soya y sus productos, la leche y su derivado, las nueces de árboles y sus productos, y el sulfito en concentraciones de menos de 10 miligramos o más, perdón, de más miligramos, se consideran que son alergenos. Al ser alergenos, es decir, que causan reacciones alérgicas, estos se deben de advertir al consumidor su presencia especial. Y dice el reglamento, si alguno de los ingredientes que ya les acabo de mencionar, eh, por ejemplo, el gluten o la lactosa, pudieran estar presentes en el producto final, aunque sea en forma no intencional, debe declararse claramente la posibilidad de su presencia. ¿Cómo debe de declararse? El reglamento lo dice. Esta declaración debe colocarse luego de la lista de ingredientes. Vaya, aquí es bien importante, porque a veces hemos tenido algunos productores que nos dicen, no, pero es que nosotros hemos hecho esa declaración que dice el reglamento. Vamos a ver la lista de ingredientes. Tiene huevo. ¿Dónde está en su etiquetado que tiene huevo? Mire, hasta abajo dice,
pero ahí el reglamento dice, debe de colocarse luego de la lista de ingredientes. Sí, pero va luego. No, cuando el reglamento dice luego es de acuerdo a la ley de protección al consumidor, es inmediatamente. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de la ley de protección al consumidor dice que toda información que se le entrega al consumidor debe de ser precisa, veraz y oportuna. Significa, por lo tanto, que si yo necesito saber que el producto contiene huevo, y me lo dice en la lista de ingredientes, por lo tanto inmediatamente debe de decirlo. Esto es bien fácil como por el siguiente ejemplo. A veces entramos a una ropa por departamentos y nos dicen, mire, no sé, compramos un producto y después nos informan que no se aceptan devoluciones. Y nosotros nos dicen, pero nunca nos dijeron eso, ¿no? ¿Cómo no? Hay un letrero allá en los baños que dice que no se aceptan devoluciones. ¿Es oportuno eso? No es oportuno. El mismo ejemplo es acá. Si no le advertimos luego de la lista de ingredientes inmediatamente después de la lista de ingredientes, entonces el consumidor pues no va a tener forma de poderlo saber. Entonces, la declaración de que contiene, por ejemplo, soya, que contiene, por ejemplo, huevo, el reglamento dice que debe de ir inmediatamente después de la lista de ingredientes en una frase separada y en forma destacada. Y el reglamento nos dice cómo es esa forma destacada. Puede ser subrayado, puede ser en negritas o resaltado de cualquier otra manera. Y nos pone unos ejemplos. Dice, contiene trazas de gluten, elaborado en un equipo que procesa maní, podría contener lactosa o cualquier otra frase que informe de tal condición. Se debe tener presente que el nombre también de los aditivos deben de ir mencionados en el etiquetado. Por ejemplo, si yo he puesto aditivos como por ejemplo colorante número 50, ustedes pueden agarrar un producto y a veces dice contiene los siguientes ingredientes y dice colorante número 50. Y usted lee colorante número 50. Pero ¿y para qué sirve el colorante número 50? Y cuando usted revisa técnicamente para qué sirve, puede servirle, le pongo por ejemplo, no quiere decir que sea así, pero le pongo por un ejemplo de que algunos colorantes o algunos aditivos sirven para dar espesor al alimento, para darle color, como estabilizador del sabor, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el reglamento técnico centroamericano nos dice es que estos aditivos, aparte del nombre específico, ¿sí? O sea, aparte de que me diga, no solo me diga como colorante 50, sino que me diga cuál es el nombre específico, tiene que mencionarme cuál es la función que está jugando en el alimento. Ustedes lo pueden ver ahí en el ejemplo en pantalla. Dice ingredientes, leche, y luego dice estabilizador, entre paréntesis, fosfato disódico. A veces la etiqueta solo dice fosfato disódico. No me dices cuál es el nombre específico y cuál es su función. Por ejemplo, podría decirme carragenanos, por ejemplo, que es el aditivo, pero ¿cuál es la función del carragenanos? Es espesante. En el alimento funciona como para espesar. Entonces, esto tiene que ir en el etiquetado y siempre tiene que aparecer de una u otra manera. Otro punto importante es el contenido neto. Y aquí es bien interesante porque el contenido neto del producto siempre tiene que ir declarado en el Sistema Internacional de Unidades. En El Salvador existe un nuevo reglamento, bueno, entre comillas es nuevo, que va a entrar en vigencia en junio del 2024, en donde ya va a ser obligatorio que en las etiquetas ya no se escriba ni en libras, ni en onzas, ni en ni en botellas. O sea, todas esas unidades de medidas que no están dentro del sistema internacional no deben de ir en la etiqueta, salvo que usted a la par ponga el etiquetado en el sistema internacional. Por ejemplo, si usted dice, mi presentación del producto es de 2 libras, entonces hay que poner a cuánto equivale en kilogramos esas libras.
Por ejemplo, una libra equivale a 0,47 kilogramos de acuerdo al Centro de Investigaciones de Metrología Legal. Entonces, por una parte, eso es una de las cosas que debemos de tener en cuenta. Y otra cuestión importante en esto del etiquetado del contenido neto es tener en cuenta el peso escurrido, ¿verdad? Por ejemplo, lo podemos ver ahí, el producto, por ejemplo, de las sardinas viene en un líquido. Entonces, lo que debe declarar el contenido neto es el peso de la sardina de lo que está recibiendo el consumidor, no el líquido. Pasa, por ejemplo, con las aceitunas en salmueras también. ¿Por qué es así? Porque el consumidor va a comprar sardinas o aceitunas, ¿verdad? No, por ejemplo, va a comprar salmuera, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que debe de tenerse claro. Luego, el registro sanitario, esto es una parte fundamental. La Defensoría anda verificando que no existan en el mercado productos que no tengan un registro sanitario. El registro sanitario es lo que garantiza al consumidor que el producto ha sido autorizado por el Ministerio de Salud y que por lo tanto no tiene problemas y ni hace daño a la salud. ¿Cómo debe de ir este registro sanitario? El reglamento dice que debe indicarse el número de registro sanitario por la autoridad competente, el cual debe indicarse con una frase o abreviatura que claramente indique al consumidor que se trata de esta información. A veces vienen y nos dicen, mire, pero es que yo puse ahí el registro sanitario, pero solo puso el número, no puso registro sanitario. El reglamento, por ejemplo, dice que puede utilizar la frase registro sanitario o abreviaturas como REC-SAN o RS, pero que signifiquen que es el registro sanitario que tenemos enfrente. Luego tenemos lo que yo les mencionaba, el nombre y la dirección. El reglamento dice, debe de indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o el exportador de los productos nacionales, según sea el caso. Para los productos importados debe indicarse el nombre y la dirección del importador o distribuidor del alimento. Dice, la dirección se identificará conforme al uso común en los estados partes. Eso dice la guía de interpretación. ¿Qué significa esto? En El Salvador una dirección es una dirección completa. Si usted pone, por ejemplo, Colonia Escalón, San Salvador, eso no es una dirección, porque la Colonia Escalón es enorme. ¿Cuántos? O sea, si usted va buscando, o sea, imagínese, diga, quiero encontrar la empresa Pajarito SADCB y me ha puesto Escalón, San Salvador como dirección, ¿va a ir de casa en casa buscando a la empresa Pajarito SB? No, no, ¿verdad? Entonces, por eso se debe de poner la dirección específica, no el domicilio. Esto es importante también, el país de origen, el consumidor debe de saber en qué momento, de dónde viene el producto y dice ahí, debe indicarse el país de origen del alimento. Cuando el alimento se someta a un segundo país, a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en que se efectúa dicha transformación debe considerarse como país de origen. Eso es con respecto al país de origen, verdad que no creo que suponga mayor problema. Ahora, la identificación del lote. El lote es importante identificarlo siempre. ¿Por qué? Porque igual que el registro sanitario, igual que la fecha de vencimiento, si yo no indico claramente al consumidor que se trata el número de lote, el consumidor nunca va a entender. Porque a veces me dicen, no, pero es que pusimos el número de lote. ¿Y nosotros cuál es? Ah, el que dice pleca 33, 30, ¿cuánto? Guión tal. Ese es, pero no tiene el indicativo. Porque el reglamento dice lo siguiente. Cada envase debe de llevar grabado o marcado de cualquier u otro modo, pero de forma indeleble, una identificación que permita eh, eh, distinguir el número o código de lote. Y la declaración debe iniciar con las palabras tales como lote, número de lote, código de lote, N de lote, este, cualquier otra abreviatura que pueda distinguir que se trata del número de lote. Por ejemplo, ustedes lo ven ahí en la imagen donde dice L y de seguido está el número de lote. A veces en los productos hemos podido revisar que dice número de lote y fecha de vencimiento, ver al fondo del envase.
y nosotros vamos al fondo y no está. Esa remisión se puede hacer, pero siempre debemos de garantizar que si la remisión del número de lote, del registro sanitario, la fecha de vencimiento, decimos que está en tal parte del alimento, debe de aparecer siempre de esa manera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, otra de las cosas importantes, otro de los requisitos, ya casi para ir finalizando el etiquetado general, y ya nos va a quedar más o menos un tiempo para hablar del etiquetado nutricional. Básicamente ahorita llevamos como un poquito menos de la media hora. Tenemos el marcado de la fecha de vencimiento. Eh, Vean, la fecha de vencimiento es la fecha en donde el consumidor puede saber que el producto tiene las condiciones que el fabricante, distribuidor, empacador o distribuidor dice que va a tener. Por eso, bueno, por un tema de salud también no se debe de consumir productos más allá de su fecha de vencimiento. Pero también hay un aspecto lógico. Bueno, cuando yo voy a comprar un alimento, sí, y bueno, yo voy a comprar, voy a comprar una galleta, por ejemplo, que me dice que contiene leche la galleta, que está hecho con suero de leche, por ejemplo. Yo espero que pues esa ingesta que voy a hacer de la galleta me aporte o tenga el sabor de la leche, por ejemplo. Pero si pasado la fecha de vencimiento ese sabor se comienza a degradar, entonces yo ya no estoy pagando por lo que dice el empaque que me va a entregar. Primero, como esa es como una razón económica. Y segundo, si yo soy una persona con una condición de un sistema inmunológico disminuido, ya sea por una enfermedad crónica o por lo que sea, pues puede ser que un producto que entró en un proceso de descomposición o un proceso de, de, de no ser efectivo, puede hacer que me cause daño a mi salud. Entonces, por eso es importante el marcado de la fecha de vencimiento. El reglamento dice que el marcado de la fecha de vencimiento siempre debe ser colocado directamente por el fabricante de forma indeleble, no ser alterado y estar claramente visible. No se puede borrar. Cuando dice indeleble es que no se debe de borrar con el contacto. En caso de que un producto importado no se identifique la fecha de vencimiento, la información debe ser colocada por el importador envasador según la información técnica del fabricante. Hay productos que no requieren fecha de vencimiento, como por ejemplo la fruta, las hortalizas frescas, los vinos, las bebidas alcohólicas, los productos de panadería y pastelería que son acostumbrados a consumir dentro de las 24 horas, el vinagre, la sal y otros productos. Y ustedes tienen, por ejemplo, aquí cómo se declara la fecha de vencimiento: consumir preferente antes de, consumir preferente antes del, consumir antes de, fecha de vencimiento, etcétera, etcétera. Son ejemplos de los que se debe hacer. Ya casi para finalizar, uno de los requisitos importantes del etiquetado es las instrucciones de uso. Las instrucciones de uso siempre eh, deben de poder de determinar cuál es la forma en que se debe de poder utilizar este producto. Por ejemplo, ustedes tienen ahí en la imagen claramente cómo debe de ser utilizado para el consumidor este producto. Si mi producto contiene estas instrucciones, eh, si necesita estas instrucciones, yo debo de ponerlo siempre de una manera clara, precisa y oportuna. Y siempre debo de poder en todo momento saber si el consumidor lo está haciendo bien o no. Esto es importante porque muchos reclamos se pueden, eh, se pueden determinar como para efectos de reclamo quienes han determinado que el producto se utilice de esa forma o no, ¿verdad? El siguiente ejemplo, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando es un puré de papa.
es importante que se cuente el consumidor con la forma de preparación. Estos son ejemplos que nos vienen a determinar cómo es utilizado el requisito de la instrucción de uso. También las instrucciones de conservación. Por ejemplo, ¿cuál es este? Por ejemplo, si ustedes lo pueden ver en un producto que es la miel la miel de chocolate, el jarabe de chocolate, perdón. El jarabe de chocolate, por ejemplo, trae una instrucción de uso, una instrucción de conservación bien importante, bien crítica. Después de destapado, tiene que refrigerarse. Si usted lo destapa, sí, y no lo refrigera, el producto se arruina rápidamente. Entonces, estas instrucciones de conservación siempre deben de ir en la etiqueta. Si no van en la etiqueta, se considera que es una responsabilidad del proveedor quien ha omitido determinar una condición válida para la fecha de vencimiento. Luego el reglamento habla de alimentos irradiados, que es otro tema que no tiene que ver, y también tenemos algunas excepciones al etiquetado, como por ejemplo cuando la etiqueta es una base inferior a 10 centímetros cuadrados, entonces se le considera exento de la lista de ingredientes, nombre de lote, fecha de vencimiento, condiciones especiales y las instrucciones de uso. Los demás requisitos sí se le aplica. Y luego, pues también tenemos que si un producto viene, como por ejemplo, muchos como lo hay en el mercado, eh, con etiquetas poco legibles, el reglamento nos establece condiciones determinadas, como por ejemplo que la etiqueta debe de aplicarse de manera que no se separe del envase, que las letras sean claras, visibles, indelebles. Si el envase tiene una envoltura, en este se debe fijar la información también. Y el nombre y el contenido neto del producto siempre tienen que estar en el mismo campo de visión. Y también el reglamento nos dice que toda la información debe presentarse con caracteres cuya altura no sean inferiores a 1 milímetro. El idioma siempre tiene que ser en español y si viene en inglés, el dueño del producto, ya sea el envasador o distribuidor, debe de ponerle una etiqueta complementaria en donde debe de poner en español todos los requisitos que ya vimos y que están mencionados. Ustedes, por ejemplo, en su parte derecha de la pantalla tienen un ejemplo de cómo es una etiqueta complementaria que menciona, o sea, ustedes ven una gran cantidad de información porque ese producto no traía toda esa información y el distribuidor tuvo que poner todas las condiciones que ahí están, ¿verdad? Eh, en ese sentido, ahí está un ejemplo de la etiqueta complementaria y si gustan, pues entonces sus dudas o consultas las pueden dejar respecto al etiquetado general en los comentarios y nosotros ahorita pasaríamos a ver el tema del etiquetado nutricional de alimentos y bebidas preenvasadas. En ese sentido, existe otro reglamento que regula el tema del el etiquetado nutricional. ¿Y qué es el etiquetado nutricional? El etiquetado nutricional es aquella información que debe tener todo producto preenvasado sobre las condiciones, valores, sustancias nutricionales que contiene el alimento. En ese sentido, existe este reglamento que es el 6701-6010 y vamos a empezar a analizar cada uno de los requisitos. Es importante que tengamos en cuenta del nombre que es aplicado para la población de 3 años de edad arriba, ¿verdad? Entonces, hay otras regulaciones que toman en cuenta para la población menor de 3 años. Este reglamento nutricional desarrolla cuáles son los requisitos o estándares que tienen el etiquetado
con respecto a la información que deben de declarar en su etiqueta. Yo quiero que ustedes vean los ejemplos que tenemos en pantalla. Porque, por ejemplo, a veces nos encontramos con productos que hacen este tipo de declaraciones. Por ejemplo, light, sin gluten, rico en calcio, rico en fibra, bajo en grasa, bajo contenido de grasa, contenido reducido de sal, por ejemplo. Todas esas son declaraciones nutricionales. ¿Qué es lo que tenemos de tener en cuenta? Y es lo que me interesa que ahora veamos, es que estas declaraciones tienen que tener un sustento que el consumidor debe tener la posibilidad de analizar. Pero ¿cómo se va a hacer si el etiquetado es bien pequeño? Pues a través de la exposición de la información nutricional. Ustedes ven un ejemplo en la parte izquierda, superior izquierda de su pantalla, en donde aparece la información nutricional de un producto. Por lo general la gente lo conoce como la tabla nutricional, pero el reglamento no habla de que sea una tabla. La tabla es una forma de exponerlo de una manera sencilla y fácil de comprender, aunque para muchos no es muy representativo, pero por lo menos debe de existir una presentación en el etiquetado de cómo estas declaraciones nutricionales se vienen a dar. El reglamento se aplica a todo alimento preenvasado que haga este tipo de declaraciones o que presente una tabla nutricional o que presente información nutricional. Si el producto hace una declaración como las que lo estamos viendo en pantalla o presenta la tabla, le aplica el reglamento y por lo tanto debe de cumplir el reglamento. Y vamos a ver ahorita cuáles son los requisitos que se mencionan en este reglamento. En primer lugar, el reglamento establece 4 principios generales. En primer lugar, se debe asegurar que toda la información nutricional que se presente no sea falsa o carente de significado. En segundo lugar, debe proporcionar al consumidor información sobre el tipo y cantidad de nutrientes aportados. No debe de presentar las etiquetas de una manera de una manera que no que genere una ventaja sobre otros productos. Por ejemplo, que me diga, este producto es más ligero que la competencia. No debe de ser así. Es más light que la competencia. Se debe presentar siempre en idioma español, ¿verdad? Y debe existir una etiqueta complementaria a la información que contiene el RTCA si en dado caso es necesaria. Lo primero que nos dice el reglamento es que los nutrientes que sean, cuando se apliquen declaraciones nutricionales, los nutrientes que siempre deben de aparecer declarados son los de valor energético, las grasas totales, las grasas saturadas, los carbohidratos, el sodio y la proteína. Estos ingredientes siempre se tienen que declarar. Son como la base que siempre tienen que ir en el etiquetado general y es el que me sirve al consumidor para poder distinguir si ese producto para mi ingesta de sodio, por ejemplo, es, eh, es delicado, representativo o no lo es. Cuántos carbohidratos estoy consumiendo o cuánta grasa saturada tiene ese alimento. Todo eso debe de ir declarado en la información nutricional a través de los gramos que van contenidos en el alimento. Gramos, kilogramos, siempre en el sistema internacional. Se debe expresar el valor energético, por ejemplo, en kilocalorías por 100 gramos o 100 miligramos por porción. Yo debo de saber cuáles son las porciones de mi alimento y en cuántas porciones de mi alimento aparecen los nutrientes que estoy declarando en la información nutricional. Por ejemplo, si yo tengo una bebida o tengo un alimento que es de 2 porciones, por ejemplo, el peso total del alimento son 230 gramos, son 230, sí, son 115 las 2 porciones. Yo tengo que informarle al consumidor que en una porción de 115 gramos, cuánto proteína, cuánta grasa, cuánta azúcar va a tener presente, ¿sí? Por ejemplo, entonces el consumidor sabe, bueno, si yo me como esta barrita de X producto y el fabricante me está diciendo que son 230 gramos y que tiene 12 gramos de azúcar por porción, quiere decir que si me como la mitad estoy consumiendo 12 gramos de azúcar.
Si me como la otra mitad, estoy consumiendo 24 gramos de azúcar y así. Lo mismo con la proteína, se debe de expresar en 100 gramos o en mililitros por porción. Las vitaminas igual se deben expresar en unidades del sistema internacional o en un porcentaje del valor de referencia y de preferencia estos valores de referencia deben de ser los establecidos por FAO o OMS. Esto es un tema importante que tenemos que mencionarlo. Cuando hablamos de los valores de referencia nutricionales, me estoy refiriendo a de dónde yo he sacado que 12 gramos son justamente el valor que estoy consumiendo yo por producto. ¿De dónde lo saco? ¿Cuál es mi fuente? Ah, mi fuente es FAO. Ah, bueno, entonces en la etiqueta nutricional, en la tabla o en la prosa que yo ponga, abajo tengo que ponerle fuente de referencia es la FAO o la Organización Mundial para la Salud, por ejemplo, o la FDA. Pero ¿qué es el problema que nosotros encontramos? Es que muchas veces no presentan esa información. Ahora, las declaraciones, ya vimos la información nutricional a grandes rasgos cómo tiene que ir. Ahora vamos a ver las declaraciones nutricionales. Por ejemplo, que es una declaración nutricional, por ejemplo, rico en fibra, bajo en grasa. Eh, por ejemplo, es una declaración es aquella que describe el contenido de un determinado nutriente en el alimento. Por ejemplo, digo rico en fibra, quiere decir ¿qué significa rico en fibra? Ah, que dentro de la gama de los productos que el consumidor puede adquirir, este producto tiene más fibra o su contenido es más compuesto por fibra que otro determinado nutriente. Por ejemplo, fuente de energía alto en fibra, bajo en grasa. Todo alimento que no haya sido modificado en su composición, pero que por su naturaleza presente un beneficio nutricional, podrá indicarse en la etiqueta utilizando el texto, este alimento es por naturaleza tal. Eso se permite. Y la declaración de las propiedades relativas al contenido de nutrientes son permitidas, pero debe de ir acompañada con su información nutricional. Por ejemplo, si yo pongo rico en fibra, bajo en grasa, entonces significa que en la tabla nutricional eso se tiene que ver. Ahora, el uso del término reducido, light, liviano o ligero corresponde a una disminución de al menos del 25% del contenido de energía o de nutrientes respecto al alimento de referencia. Por ejemplo, si yo digo crema light, ¿no? Y yo digo que esta crema es light con respecto, mi crema, la cabaña. Saco crema light la cabaña, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces yo le puedo poner a esa crema la cabaña light si el producto crema la cabaña que ya existe tiene un componente de grasa más que el light, ¿verdad? No sé si me explico, ese es el ejemplo. Yo soy productor de la crema La Cabaña, tengo mi crema La Cabaña, pero quiero sacar una versión light. Para poder sacar esa versión light, tengo que reducir un 25% menos la grasa o el contenido de energía de la cabaña, de la crema La Cabaña original, y entonces solo allí le puedo poner yo el término light, porque es un 25% menos de energía, grasa o lo que sea que la hace light. De otra manera, si yo no hago eso, yo no puedo utilizar, de acuerdo al reglamento, el término light, liviano o reducido. Lo mismo con la declaración de las declaraciones de propiedades nutricionales sobre vitaminas. Cualquier aseveración que sugiera o implique que existe una relación entre un alimento o un constituyente de dicho alimento y la salud debe de estar declarado y debe de estar especificado en información nutricional. Esto es como se mira una etiqueta nutricional, es así como se debe de entender y por lo tanto esta información es la que debemos de revisar. Por ejemplo, el tamaño de la porción debe ir, tamaño de la porción, medio cuarto de taza y siempre tiene que ir cuántos gramos son. Porciones por envase, por ejemplo, ahí declara que son 8. O sea, yo voy a encontrar 8 veces lo que yo declaro el cuarto de taza, que son 113 gramos. Y dentro de eso yo declaro cuánto cantidad de calorías va a tener, cuánto porcentaje de valor diario de grasas saturadas, perdón, va a establecer, cuánto de azúcares, por ejemplo.
Y abajo, en la parte de abajo, debe de ir la referencia utilizada. En este caso, dice, los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías según la FDA. El problema, y ustedes cada vez que vayan al súper vean si efectivamente el producto que ustedes están comprando de verdad les están dando lo que les están ofreciendo en su etiqueta nutricional y en el alimento, debe de decir esta información. Pero muchas veces se quedan los porcentajes de valor diario, se basan en una dieta de 2.000 calorías. Hasta ahí. Pero eso no es una referencia. El reglamento nos pide que dé una referencia de eso. La Defensoría del Consumidor, hasta ahí llega lo del etiquetado nutricional y ahorita en estos 3 minutos que nos quedan, les quiero exponer que la Defensoría del Consumidor realiza la verificación de estos productos, por ejemplo, de lo que va de 2019 a octubre de 2023, ha realizado 915 planes de inspección, ¿verdad? Ha revisado 8.250 productos verificados en etiquetado general y nutricional y ha encontrado hallazgos. Por ejemplo, 1.932 productos presentan un grado de incumplimiento, 6.033 productos no tienen ningún problema de incumplimiento y 285 productos no les aplica la verificación del etiquetado nutricional. ¿Cuáles son las principales infracciones o problemas que presentan los productos que la Defensoría ha verificado? En primer lugar, no realiza la declaración de los alergenos. ¿Se recuerdan cómo debe de ser la declaración de los alergenos? No declaran la clase funcional o el nombre específico del aditivo. ¿Se recuerda que lo vimos? No declara el nombre y la dirección del fabricante, distribuidor o importador, por ejemplo. No declaran el país de origen, no declaran el número de lote, no declaran las instrucciones para la conservación, no declaran las instrucciones para el uso y no declaran el nombre del alimento y entre otros que son más pequeños. Por ejemplo, no realizan la declaración de los alergenos, son 2.518 inspecciones, en 23.67 de esas 2.500 presentan ese mayor incumplimiento. En el etiquetado nutricional, ¿cuáles son los principales hallazgos? Solo son dos. En las 2.518 inspecciones hemos encontrado que 1.588 productos no declaran la referencia de la fuente de los valores nutricionales utilizados. Es decir, como les mostré en el ejemplo de cómo se lee la etiqueta, el producto no dice si es de FDA, si es de FAO, si es de OMS, de donde han sacado los valores de referencias nutricionales que declaran para la etiqueta. Y la información nutricional se presenta en un idioma que no es el castellano, que es el 25.62 de esas 2.518 inspecciones que presentan ese problema. Bueno, hasta acá. Espero haber cumplido mi promesa del tiempo utilizado. Les agradezco mucho por su amable atención y pues yo quedo a la espera de las indicaciones que me den sobre las dudas y consultas que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Arévalo, sobre toda la información tan importante que nos ha participado. Estimados participantes, en estos momentos les publicaremos en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su retroalimentación. Invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, la primera consulta, licenciado, nos habla Juan Pablo Campos y nos dice, en el caso de las generales del productor o distribuidor, si no tiene una dirección completa y solo dice, pone el ejemplo aquí, distribuidora ZZ, Boulevard Sur, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, es una información incompleta. Esto lo hacen los grandes contribuyentes. Hola, hola, gracias. Sí,
vea, yo entiendo la observación. Sí, de hecho, con esos proveedores que identifica la amable persona que nos hizo la consulta, con esos proveedores, grandes contribuyentes o grandes proveedores, nosotros interponemos la denuncia en contra de ellos. Porque, bueno, al principio, antes del plan control territorial, nos decía, mire, es por sistema de seguridad y que evitar las extorsiones, que no es que ahora, menos con lo del problema, con lo del plan, menos peso tiene el argumento, porque nosotros le decíamos, sí, pero su principal contendiente, que también es grande, declara la dirección. Entonces es bien difícil que nosotros entendemos en la pequeña y microempresa que existiera la extorsión, pero en la gran empresa es bien difícil que logren pasar después de la puerta y amenazar al dueño del establecimiento grande, ¿verdad? De que si no daba, pues, etcétera, etcétera. Son otras razones, pero yo se lo pongo como ejemplo para que vea que la Defensoría, incluso en esos grandes contribuyentes, les ha señalado, ¿no? Les ha dicho, mire, usted solo ha puesto Antiguo Cujatlán La Libertad. Eso no es una dirección. Porque, por ejemplo, aquí no se da muy común, pero en otras partes del mundo, bueno, aquí hay casos, pero no son tan grandes, pero en otras partes del mundo, por ejemplo, se han dado intoxicaciones masivas. Por ejemplo, aquí hay intoxicaciones, pero de otro tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, con productos preenvasados, gracias a Dios, los productores de alimentos siempre han tenido ese gran cuidado que nosotros agradecemos y que por esa es la razón que que se pide que sea una dirección específica. Si no declara número de establecimiento, la calle, el pasaje, el blog, etcétera, etcétera, o la dirección determinada, ¿verdad? Donde se le puede llegar a dejar una nota. Entonces, si no declara eso, el producto está incumpliendo. Porque ese producto, ese requisito se ha dejado en el reglamento, por una parte, para la autoridad sanitaria y de protección al consumidor, para que en todo momento pueda notificar, emplazar y relacionar a un fabricante o productor o lo que sea con el alimento, pero otra también para el consumidor, porque, por ejemplo, muchas veces el consumidor, yo lo he visto más que todo en casos de abastecimiento, ¿no? El consumidor está eh, bien acostumbrado, bien arraigado con su producto y de pronto nos dicen, mire, ustedes nos pueden obligar para que siempre traigan el producto. Le decimos, no, la Defensoría no puede hacer eso. Le sugerimos que mire el número de teléfono, que mire la dirección y que se ponga usted en contacto con el distribuidor, el fabricante, para que le digan si lo van a seguir trayendo. O tuvimos una vez un caso de un consumidor que lo que hizo fue, mire, yo quiero presentar un escrito a este proveedor. Ah, bueno, lo puede hacer en la dirección, ¿verdad? Y fue y presentó un escrito pidiendo aclaraciones sobre algunas cosas, ¿no? Entonces, es importante que siempre en materia de alimentos preenvasados, el nombre, la dirección y la calidad de quien está distribuyendo, importando, comercializando, esté ahí en la etiqueta. No sé si con eso aclaré la duda o con cualquier otra cosa estoy a la orden. Muchísimas gracias, licenciado, por la aclaración. A ver, siguiente consulta. Juan Pablo Campos nos hace una consulta bien interesante. Nos dice, cuando un vinagre no es fuente de grasa, carbohidratos, proteínas y vitaminas y minerales, ¿se debe colocar cero a todos los valores en una tabla vertical o se puede colocar una leyenda como no es fuente significante de grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales? Gracias, perdón. Solo quiero entender el sentido de la pregunta. ¿El vinagre es el producto final o es parte del alimento? Perdón. No lo especifica la duda. No, no especifica, pero entiendo que es como que es el producto El final. producto No es que final. sea, Ah, ok. no es que esté dentro de un proceso, Ok, entendería ok. yo, ¿verdad? Ok, ok, ok. Perfecto, gracias, gracias, licenciado. Sí, si es el producto final, un vinagre, por ejemplo, y no, sí, claro, o sea, pongámonos a pensar, el vinagre, pues, no es una fuente de proteína, ni tampoco una fuente de carbohidrato. Eh, claro, se le puede poner esa leyenda. O sea,
entiendo yo el sentido de la pregunta en donde yo puedo utilizar esa leyenda, como lo veíamos en pantalla de los ejemplos, como una declaración nutricional, que me hable sobre la bondad, sobre los beneficios, o que me destaque esa parte del producto. Vamos, a eso se refiere, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo al reglamento, se puede hacer. Ahora, para que usted pueda cumplir, tiene que hacer así como dice exactamente su consulta, porque el reglamento lo que le pide es una información nutricional. Significa, por tanto, que usted tiene como dueña del producto, de ese vinagre, saber cuáles son los beneficios nutricionales de todos los ingredientes, de todos los aditivos que componen su alimento final, que es el vinagre. Y si no tiene ninguno, declara 0,0. Pero entonces en ese caso usted ya está cumpliendo, porque lo que el reglamento nos obliga es, ¿hay una declaración nutricional? Sí. Entonces presente la información nutricional, ¿verdad? Para que esa aseveración que hacemos del producto, en todo momento el consumidor y las autoridades reguladoras puedan evaluar que es cierta esa declaración nutricional. Lo que importa, y yo digo que yo siempre explico esto, que en el caso de todo el etiquetado, pero sobre todo en el etiquetado nutricional con las declaraciones nutricionales, hay que seguir un principio muy fundamental. Lo que yo digo es lo que yo demuestro. Si yo digo que A es A, yo demuestro a través de la información nutricional que es A. ¿Sí? Entonces, exactamente para contestar su duda, si usted quiere hacer así su producto y su tabla, perfectamente el reglamento lo hace. Se lo permite, no hay ningún problema. Gracias, licenciado. Perfecto. Julio Méndez nos hace la siguiente pregunta estructurada. Nos dice, en caso de que la naturaleza del producto sea un alimento que genera hipersensibilidad, siempre debe ir la declaración de alérgenos. Esa es la primera consulta. Dice, por ejemplo, si el producto es leche, debe declararse contiene leche o está exento de colocarlo. Porque es un único alimento. Entiendo, perdone, así entendí la consulta, ¿verdad? Sí, así se entiende, Ah, licenciado. ok, ok. Va, perfecto. Sí, siempre tiene que declararlo. Yo creo que la duda es bien comprensible, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, o sea, suena a una perrugullada, es decir, suena a una obviedad sonrojante, ¿verdad? ¿Qué consumidor va a ir a comprar leche y va a necesitar que le digan que es un alergeno, ¿verdad? O sea, suena así, pero el punto, y vean que en esto a veces la experiencia no, es una gran maestra. eh, Fíjense que nosotros en varios productos eh, encontramos algunas leches en el mercado que tienen aditivos, que tienen otros ingredientes. Entonces, cuando uno encuentra esas leches, ustedes pueden irlas y comparar. O sea, hay productos que sí declaran un único ingrediente, que es leche. Y que es bien difícil, pues, porque usted la somete a procesos de pasteurización, usted la somete a un proceso de ionización, usted la somete a esto, usted la somete a algo. Entonces, todo eso es bien difícil que a veces solo se considere un único ingrediente, pero aún así, ustedes van a ver en el mercado que hay algunas leches que declaran otros ingredientes. Entonces, ahí entonces sí es importante volverle a recordar al consumidor que lo que está adquiriendo es leche. Porque un consumidor puede agarrar y decir, ah, bueno, esto tiene tal ingrediente, tal ingrediente, tal ingrediente. Bueno, al final es leche o no es leche. Entonces, a pesar de que sea un único ingrediente, la declaración siempre tiene que ir. Por ejemplo, pasa también con los crustáceos, con los mariscos. A veces nos encontramos nosotros solo un único ingrediente. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, camarón congelado, ¿no? Es importante que se le aclare que es un marisco y que tiene que ser así. Sobre todo, ¿saben? Yo también, ¿por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque en primer lugar lo dice el texto. O sea, por ejemplo, usted lee el reglamento, que yo le invitaría a todos los presentes a bajarlo de Ozartec, así se llama el sitio donde está, o de la Defensoría del Consumidor.
solo escribe el nombre etiquetado ahí en el buscador que tenemos de reglamento y usted lo puede descargar. Y usted va a encontrar que el reglamento en ningún momento hace la excepción, ¿verdad? Entonces esa es como la primera razón para que usted lo escriba. Y en segundo lugar, el productor se cura en salud, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aparece un caso o una reclamación o algo, lo primero que vamos a ir a ver, bueno, el etiquetado lo aclara o no lo aclara, lo dice o no lo dice, cumple o no cumple el reglamento. Es una comprobación sencilla y fácil, ¿no? Entonces, lo mejor es ponerlo y esperar que en cualquier momento se ocupe o algo, pues usted ya tiene ahí hecha su declaración. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado, porque en la realidad, pues esto indica costos y posiblemente el etiquetado, pues, debe de llevar alguna información. Creo que eso es valiosa la información para que pueda ser evaluada y tomada en consideración por el empresario. A ver, la siguiente consulta está bien interesante. Nos dice Juan Pablo Campos, nos dice, en el caso de sal del Himalaya, que no es yodada y se comercializa a nivel supermercados y sabiendo que el MinSal exige que toda sal sea yodada, ¿cómo actúa la Defensoría sobre esta ley? Gracias, gracias. Sí, fíjense que es una pregunta interesante, pero hay que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la obligación de que toda sal sea ayudada, o mejor dicho, eh, la, la razón de verificar eso, como bien lo mencionaba la persona que nos hacía la consulta, es del Ministerio de Salud. Por lo tanto, la única autoridad competente para poder decir si está bien o no está bien con respecto a lo ayudado de la sal es el Ministerio de Salud. Porque la Defensoría del Consumidor, hay un principio básico que se debe seguir en toda la legislación, en todo El Salvador, y es que no se pueden invadir competencias de otra autoridad. Esto ustedes lo pueden encontrar en la Ley de Procedimientos Administrativos. Uno de los requisitos de todo acto administrativo es que sea emitido por un ente competente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pongámonos el caso de que yo llegue a la Defensoría del Consumidor, evalúa la sal del Himalaya o cualquier otra sal que no tenga el proceso del yodo, ¿no? Y dice, hay un incumplimiento al etiquetado y por lo tanto la ley de protección al consumidor lo voy a presentar para que castiguen al proveedor. El proveedor lo primero que nos va a decir es, momentos, señores, ustedes no pueden atribuirse una competencia que no es suya, porque el proceso de sal yodada está en una ley especial y esa ley especial se le entrega únicamente la competencia al Ministerio de Salud. Entonces, esa acta donde yo levantaría con incumplimiento para que le pongan una sanción al proveedor, sería declarada como nula, ¿verdad? No existiría a la luz del ordenamiento jurídico porque no soy el ente competente. Entonces, eso es algo bien importante que nosotros tenemos que tenerlo en nuestro conocimiento, siempre ver, por eso si ustedes se fijan, mi presentación siempre parte de la competencia. Si yo, es una verificación básica, si mi ley no lo menciona o una ley especial no dice expresamente le corresponde a la Defensoría del Consumidor, si no sigue esas reglas, no, la Defensoría no la puede aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hace la Defensoría? Únicamente la Defensoría verifica que se cumplan lo demás del etiquetado general. Sobre el proceso de la sal yodada, pues ahí lamentablemente la Defensoría no puede pronunciarse y no debe de decir nada porque no le corresponde. Gracias. Sí, muchas gracias, licenciado. Entendemos pues las competencias que tienen las instituciones con los marcos legales, ¿verdad? Eso creo que también así se había dicho en algún momento al inicio de su presentación, pero sí es bueno tomarlo en consideración. Muchas gracias. A ver, Julio Méndez nos hace una consulta bien específica y nos dice,
En caso de un producto que contiene consistencia viscosa, pero en su nombre se declara como líquido y que según el inciso 5.3.1 del RTCA de etiquetado de alimentos preenvasados menciona que los productos líquidos, el contenido neto debe declararse en volumen y productos semisólidos o viscosos se pueden declarar su contenido neto en peso o volumen, ¿verdad? Entra en duda, dice, de la cual, entra en duda de cuál opción aplicaría o será que se podría con cualquiera de las dos opciones. Sí, sí, es un único alimento. Ok, ok. Pero entiendo que entonces la duda es más si va a ser en líquido o en peso, ¿verdad? Así entiendo yo la duda. No sé Es si correcto. es correcto. Va, perfecto. Sí, claro, es una duda muy comprensible y es bien interesante. Fíjense que cuando yo empecé a ver varios de estos temas, yo siempre tenía como ordenaba mentalmente que el contenido neto era o líquido o en masa, ¿verdad? O era en gramos o era en ml. Pero fíjese que después de hablar muchos tiempos con los conocedores en la materia, muchos sugieren como una buena práctica, siempre en materia técnica de contenido neto, que se hable siempre de peso. Estamos hablando de gramos y ya voy a explicarles por qué. En ese sentido, lo que yo recomendaría, siguiendo esa buena recomendación científica de los meteorólogos en El Salvador, los meteorólogos del CIN y unos meteorólogos que tenemos aquí en la Defensoría, es que en la medida de lo posible, todo volumen, todo peso, toda declaración de contenido neto podría y debería de estar en kilogramos o en gramos. Ahora, también existe el volumen, ¿verdad? Miligramos o litros. Eso es lo que se permite. Miligramos o litros, ¿verdad? No hablamos de botellas, no hablamos de onzas, hablamos de miligramos y litros. ¿Qué es lo que sucede con las masas viscosas? Ahí es como un gallo gallina, ahí casi como estamos como que en un duro blandito, ¿verdad? Eh, por lo general, nosotros hemos visto que la práctica comercial siempre lleva a que ellos hablen y lo mejor es de que lo transformen en peso, ¿sí? Eh, entonces, para contestar directamente la pregunta a la persona que nos la hace es lo ideal, lo técnicamente viable sería que esa masa viscosa se lleve a peso, a gramo o kilogramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los miligramos hay un elemento muy importante que va a entrar aquí en juego, que es la densidad del líquido. Entonces, para poder llegar a determinar un peso líquido, usted tiene que sacar la densidad. Y por eso mucha gente se queja, vea. Miren, o sea, cuando me dan la botella de crema en el establecimiento A, me dan más de lo que me dan en el establecimiento B. Y siempre todo es la misma libra, pero yo siento que me dan menos. Porque es así. Porque depende de la grasa, depende de la densidad de la crema, así va a ser lo que le van a entregar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted sortea ese problema? ¿Y qué es lo mejor para el consumidor? Pues que lo entregue en peso, porque en peso, tanto un volumen va a medir 450 gramos, ¿verdad? Como en el establecimiento A como en el establecimiento B. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Ah, bueno, lo ideal sería que cuando un fabricante o el menos dolor de cabeza que le causaría a un fabricante es que lo lleve a volumen, a masa, ¿verdad? A peso, es decir, a masa, a gramos o kilogramos. ¿Lo puede dejar en ml? Claro que sí. Ni el RTCA de etiquetado general, ni el RTCA, hay otro RTCA que mira la cantidad de contenido neto, que es el de cantidad
real de preempacado, que ese los invito de un poco, dentro de una fecha, unos días, vamos a tener un taller sobre ese RTCA. Ninguno de esos dos RTCA le prohíben que usted lo declare o en líquido o en masa. Pero ¿cuál es el menor dolor de cabeza? Darlo en peso. Porque si usted lo declara en ml o en litros, ¿sí? Usted tiene que tener bien al dedillo cuál es su densidad. Porque si en algún momento viene la defensoría y agarra sus equipos de densímetros y demás que tiene de metrología legal y determina que ha sacado mal la densidad del producto y por lo tanto está entregando menos mililitros de lo que dice la etiqueta, usted, bueno, se puede enfrentar a un proceso administrativo sancionador por entregar a los consumidores menos cantidad de la que declara la etiqueta, es decir, entregado menos contenido neto de lo que dice que usted va a entregar. Entonces, yo por eso mi recomendación es, si usted puede pasarlo a masa, es decir, a kilogramos y gramos, páselo, es la mejor opción. Y se evita de estar jugando con la densidad, porque entonces ya tenemos casos, han venido gente aquí a decirnos, mire, pero demuéstreme cuál es su densidad. Y cabal, vea, lo tenemos en el laboratorio y determinamos y ahí vemos que han calculado mal la densidad y que por lo tanto pues el producto no cumple. Muchas gracias, espero haber respuesto la consulta. Sí, muchas gracias, licenciado. Doris Chávez nos hace la siguiente consulta. ¿Cuál es el método de validación de la DPC sobre el contenido neto de las unidades monitoreadas en el mercado para los productos viscosos? Muchas gracias, muy amable. Claro. Bueno, esa consulta es una consulta para nuestro próximo taller de contenido neto. Ahí ustedes van a poder ver a detalle el reglamento centroamericano de cantidad real en producto en preempacado, así se llama. Ahí van a poder ver más pormenores, pero con el mayor de los gustos yo les explico. Vaya, fíjense. El método, cuando me dice el método de validación, nos estamos refiriendo cuál es el método de análisis que hace, cuando me dice DPC, es Defensoría del Consumidor, desde el 2005 ya no nos llamamos DPC, cuando la Defensoría del Consumidor verifica el contenido neto de los productos viscosos en El Salvador, lo hace a través del Reglamento Técnico Centroamericano de cantidad en producto en preempacado. Este reglamento técnico centroamericano me establece cuál es el método y todo lo que debe de saber la autoridad de metrología legal de los países de Centroamérica para evaluar los productos viscosos. Si gusta, les voy a mencionar el código del reglamento para que ustedes lo puedan descargar de la página de la Defensoría del Consumidor. Es el RTCA 01.01.11.2.00. Si gusta, licenciado, quizás lo voy a proyectar para que tomen apunte del reglamento, si me lo permite. Con todo gusto, licenciado, con todo gusto. Aquí, porque vean, este tema es un poco árido. O sea, este tema es el contenido neto. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Pueden tomar un screenshot, pueden apuntar. Si ustedes se fijan, este es otro reglamento técnico centroamericano, aparte del de etiquetado general y nutricional que ya hablamos. No se observa, licenciado, perdón, no se observa. No lo observamos, no lo observamos. No. Permítame un segundo. Ahorita voy a dejar de compartir. Permítame un segundo. ¿Me dice el licenciado si ahorita lo mira? No, todavía no, fíjese. Todavía no se observa. Qué raro, fíjese, porque lo estoy proyectando igual como proyecté. Bueno, si gustan, lo que voy a hacer es dejarle en el chat el nombre del reglamento. Sí, eso le iba a solicitar, mejor en el chat para que podamos hacer las consultas. Ajá, cantidad de producto, solo me permiten un momento. Producto.
producto empacado. Entonces les decía que este reglamento técnico centroamericano es otro tema. El reglamento a grandes rasgos es un tema un poco árido porque trata cuestiones bien técnicas, o sea, trata lo vamos a ver más adelante, sobre los errores que pueden tener los productos, que es un error promedio, un error T1, un error T2, que es cuando se saca cuál es la cantidad de producto menos que se le está entregando al consumidor. Pero para volver a la pregunta, porque esto es solo el contexto para poder contestarlo, ese reglamento me establece cuál es el método técnico válido que se debe de ocupar para determinar si un producto contiene la cantidad de producto viscoso que dice la etiqueta que contiene. Entonces, la Defensoría del Consumidor utiliza ese reglamento. Ahí está el método y de hecho la Defensoría del Consumidor está acreditada en la IS 17025-2017, que es las ISOs encargada de los laboratorios eh, de ensayo. Entonces, el laboratorio que tiene la Defensoría del Consumidor está acreditada sobre esa ISO. Y esa ISO lo remite a estos métodos. La ISO le dice, mire, un laboratorio tiene que tener un método de análisis para su prueba. Entonces la Defensoría del Consumidor dice, ¿cuál es el método de análisis para la prueba de los productos viscosos? El que declara el reglamento técnico centroamericano. Porque este reglamento en línea de principio explica a los alimentos en generales, pero más abajo tiene anexos. Vean, por ejemplo, tiene el anexo A de este reglamento, dice guía para el procedimiento de inspección y ahí le establece cómo hacer una inspección de contenido neto, por ejemplo. El anexo B es procedimiento para la tara y ahí le establece cuál es el método que usted tiene que sacar o tiene que tener para extraer la tara de su producto. El anexo C es cantidad drenada de productos en preempacados en un medio líquido. ¿Qué significa esto? Este anexo C le establece todas las reglas a la autoridad competente, en este caso la Defensoría del Consumidor, que tiene que hacer con un alimento que se presente en medio líquido. El anexo D, por ejemplo, si no mal me equivoco, es el procedimiento que se hace para drenar el contenido neto de los productos congelados. Y así va. Entonces, para los viscosos, justamente establece ese reglamento cuál es el procedimiento y es el que aplica la Defensoría del Consumidor para poder evaluar esos temas. Así que sí, espero haber contestado la duda. Ahí está el método. En este momento procedo a dejarles el nombre del reglamento para que lo puedan buscar en Internet. Gracias, licenciado. Sí, muchas gracias, licenciado. Juan Pablo Campos nos consulta, ¿cuándo será, bueno, cuándo será el webinar está bien interesante. Sí, estamos pues programando para tenerlo en el próximo webinar, lo vamos a tener. Nosotros les vamos a confirmar mediante la invitación, porque tomamos siempre de base esta base para que les podamos invitar a estos webinars que son totalmente interesantes. Quizás otra cosa en lo que aprovechamos de que nos están haciendo otras consultas, hay una información importante que es que todos estos webinars están siendo grabados y van a ser editados y posteriormente se van a subir al canal, porque entendemos que es información a ver, es información importante de consulta. Y también ahí aprovecharíamos, licenciado, para ver si usted nos aclara si esta presentación se va a poder compartir a los participantes para que pues quede más, pues la información quede más clara. Sí, no hay ningún problema, licenciado. Estamos a las órdenes. Nosotros no tenemos ningún problema por compartir la presentación. Este solo nos daría el lapso de un día
para poderla preparar en forma que no editable, claro está, ¿verdad? Y con el mayor de los gustos me comprometo a enviársela el día de mañana. Perfecto, perfecto. Yo creo que eso estaríamos y si ya nos puso ya usted, licenciado, el tema de la referencia del RTCA, del Reglamento Técnico Centroamericano, para los productos para la consulta que nos hacían en el chat. Sí. Bueno, con esto, de parte del Ministerio de Economía, agradecemos al licenciado José Emiliano Arevalo por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido información muy, pero muy interesante. En realidad, licenciado, hemos hablado sobre el marco legal, ¿verdad? Como siempre, la ley de protección al consumidor, pues es importantísimo, ¿verdad? Hemos hablado sobre las competencias de la Defensoría, de velar por los derechos e intereses del consumidor, digamos, las inspecciones, auditorías, de la vigilancia del mercado, que sea productos con inocuidad, calidad, con contenido neto, etiquetado general y nutricional. Hemos hablado sobre el tema de las normas técnicas, ¿verdad? Del Reglamento Técnico Centroamericano sobre el etiquetado de alimentos preenvasados, ¿verdad? Hemos hablado sobre el campo de aplicación, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas fermentadas, que están incluidas dentro de esto. Nos hizo muy interesante el esquema general para el etiquetado, ¿verdad? Nos hablaba sobre el listado de ingredientes, el nombre del alimento, los que tiene que ser específico y no genérico. Nos hablaba sobre la creación de los alergénicos, sobre los temas de los registros sanitarios. Hablábamos también ya sobre el tema del reglamento de etiquetado nutricional, que cualquiera podría decirte que es el mismo, pero aquí se hace la diferencia, ¿verdad? Nos hablaba sobre algunas observaciones también en tema de las declaraciones que no se dan dentro de los productos, sobre los valores energéticos, el contenido de grasa, los carbohidratos. Sí, información importantísima, ¿verdad? Sobre que hay observaciones, por ejemplo, en los valores de referencia, que no se dice si es de la FAO o de la FDA. Y quizás una última consulta, licenciado, que nos hace aquí Débora Nicole Bolaños, sobre si a las bebidas carbonatadas se les requiere etiquetado nutricional. Gracias, gracias. Esa consulta es bien interesante. Mire, fíjese que en línea de principio, de acuerdo a la legislación vigente hasta el día de hoy, el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General, de Etiquetado Nutricional, establece unos requisitos que les explicaba al principio de mi presentación de ese reglamento, donde les decía que si el producto tenía una tabla nutricional o una información nutricional o hacía una declaración nutricional, le aplicaba el reglamento. Si no hace esas dos cosas, el producto no se le exige el reglamento de etiquetado nutricional. Al día de hoy, la regulación está así. Pero de primera mano yo les digo, yo he participado en rondas en donde los países de Centroamérica ya se está discutiendo cambiar el reglamento y que todo producto en el mercado tenga su declaración nutricional, declare nutricionalmente qué es lo que contiene, porque es una cuestión de salud pública, ¿verdad? Yo sé que a veces los productores dicen, bueno, miren, mi producto no es culpable de que exista obesidad, diabetes y demás en el país. No, pero sí, si no se tiene una información nutricional del alimento más la combinación de malos hábitos de consumo, entonces el consumidor está como en desventaja para poderle aplicar. Yo le pongo un ejemplo. En 2018 la Defensoría del Consumidor hizo un estudio sobre las gaseosas, bebidas carbonatadas, tés líquidos y fríos y refrescos, bebidas de refresco, por ejemplo, de naranja, de mandarina, y les evaluó cuánto contenían de cucharaditas de azúcar.
Según la OMS, uno tiene que tener una ingesta diaria de 10 u 11 cucharaditas de azúcar en el día. Pero encontrábamos productos, por ejemplo, un té líquido, y ustedes lo pueden buscar, ahí está en la página de Defensoría del Consumidor de estudio de 2018, en donde encontrábamos una marca de un té que tenía 9 cucharaditas en un envase de 355 ml. ¿Qué significa esto? Significa que el consumidor, por ejemplo, en cuántos juguitos de esos o de esos té puede consumir. Uf, se puede consumir hasta 3 en un ratito. Entonces está ingiriendo el doble en 3 jugos de esos, está ingiriendo el doble de azúcar recomendada de ingesta diaria que debe tener según la Organización Mundial para la Salud. Al ver esto, los países quieren cambiar las regulaciones del etiquetado nutricional y todo producto que esté en el mercado quieren que lo tenga. Hoy por hoy, si usted no hace una declaración nutricional y no presenta una tabla nutricional, usted no está obligado a cumplir, a poner los valores nutricionales de una bebida carbonatada. Ahora, yo sí tengo que ser bien honesto. El problema es que cuando usted sale al mercado, usted va a ver que todas las bebidas carbonatadas con las que va a entrar en competencia, todas tienen su tabla nutricional. O sea, es parte de un elemento que el mercado, la mano invisible del mercado está haciendo para que todos los productores lo pongan. O sea, usted va a entrar a competir o un proveedor entraría a competir con bebidas carbonatadas en donde sí le dicen al consumidor cuánto están ingiriendo de azúcar por porción, ¿verdad? Entonces, legalmente usted no tiene la obligación si no cumple el RTCA siempre y cuando no ponga la información nutricional o no haga una declaración nutricional del alimento, pero muy probablemente sí se va a ver impelida para poderlo hacer. Gracias, licenciada, por haber acotado con eso la duda. Muchas gracias, licenciado. Realmente aquí se manejan, como se dice, realmente informaciones ya de decisiones empresariales, ¿verdad? O sea, de temas de competitividad, de una información fresca que, digamos, nos está diciendo usted cuál es el horizonte al cual vamos a entrar y en la cual hay que tomar, pues, cartas en el asunto, ¿verdad? Pues, a nivel ya de empresa. Agradecerle también a cada uno de los participantes por acompañarnos al final de este interesante webinar y los estamos invitando para que el día de mañana podamos tener otro webinar con los compañeros de la Dirección Nacional de Medicamentos que se titula Trámites de modificación posterior al registro de dispositivos médicos. Esperamos pues nos puedan acompañar. Agradecemos siempre su confianza y su participación. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.